Decíamos 8 acusados, 8 condenados y entre ellos Ricardo Lardone, alias Fogo, pero que es lo que se conoce como un agente civil, Jorge. Exactamente. Fogonazo, porque sacaba fotos por el flash. Por ahí viene. Yo recuerdo cuando comenzó el juicio aquel 27 de mayo, antes de ingresar a la sala de audiencia, una mujer, yo estaba trabajando y una mujer me enfrenta y viene y me dice, mi marido no tiene nada que ver, era la mujer de Lardone. En realidad se había ido, no recuerdo a qué localidad del interior, y se había reciclado, como decíamos recién, pero bueno, formaba parte, integraba la patota de la Perla, y todos estos genocidas tenían acusaciones no por 1, 2, 3 casos, estamos hablando de acusaciones de 200, 300, 400, 500, 600 casos de secuestro, tormentos, torturas, crímenes. Estas eran las acusaciones y en relación al tribunal, si ustedes ven, el presidente era el doctor Jaime Díaz Gavier, que fue el juez que tal vez más juicios al terrorismo de Estado haya presidido en Córdoba y en el país. Uno de los jueces más conocidos. En aquel momento el doctor Muscaray y el doctor Otero Álvarez, año 2008. Bueno, Otero Álvarez iba a ser juzgado años después en la conocida causa de los magistrados por complicidades de jueces y funcionarios de la justicia federal, juicio que terminó con un fallo polémico según la interpretación de los organismos de derechos humanos. Digo esto porque los militares genocidas no pudiesen haber cometido las atrocidades que cometieron si no hubieran tenido el apoyo y la complicidad de buena parte de la Iglesia, arzobispos, de la justicia federal y también de periodistas. Hay que recordar a la gente S-17, Rebelo, por ejemplo, muchos espías, en la justicia provincial también. Bueno, tuvieron mucho apoyo, muchas complicidades. ¿Qué es ser morguero? Morguero es la persona que recepta cadáveres y el cadáver está a cargo del morguero hasta que el cadáver, el juez o el fiscal ordena, sea entregado a una interpósita persona. Tengo que contar una historia que tiene 32 años y que hace 28 que estoy queriendo contar. En el 74, cuando yo ingreso, funcionaba la banda del señor coronel, no sé qué sería, la Cabane. Era un grupo de gente, yo no sé si eran parapoliciales, paramilitares, para no sé qué, que mató mucha más gente de la que uno cree. Ellos eran dueños y señores de la ciudad. Era una época bastante difícil en el sentido de que si no le gustaba la cara de uno, lo más probable es que apareciera en una cuneta. Luego cae el gobierno de la señora Isabel Perón y se vino la noche. Ya el ejército traía cadáveres, era el enfrentamiento, siempre era el enfrentamiento. Nosotros, digamos, sabíamos que eso no era así, porque había cadáveres que tenían, qué sé yo, 4 o 5 disparos, uno podía decir, bueno, sí, estaba parapetado, lo balear, pero cuando tenían 80 disparos... ¿Y qué capacidad tiene o tenía la morgue en ese momento para depositar cadáveres, digamos? Había como unas especies de mesadas hechas de hormigón, y bueno, y ahí entraban 1 o 2, en cada mesada de esa. Y después los íbamos apilando en el suelo, o sea, en cruz, para que mantuviera la pila. Y hacíamos pila. ¿Y cuántos cadáveres puede haber visto usted apilado así en pilas? Y apilado así, bueno, podemos haber llegado a tener 200. ¿En qué época se refiere más o menos? Y más o menos mediados del 76. Los cadáveres venían, sabíamos que le habían hecho huella dactiloscópica porque venían con los dedos pintados. Venían en la mayoría sin ropa, sin nada, y venían con un número. Honestamente venían todos NN. Todos eran NN. ¿Cabían en la morgue en una habitación de 8 metros? ¿Qué pasaba con eso? Es decir, ¿había algún momento que se saturaba, que se llenaba? Bueno, eso? cuando se saturaba son los enterramientos masivos.
¿Y qué eran esos entrenamientos masivos? Entrenamiento masivo era, hoy por ejemplo, a la mañana se nos avisaba al personal que estaba de turno y avisen a los otros muchachos, esta noche hay que evacuar. Y bueno, y esa noche sabíamos lo que había que ir a hacer, sacar los cadáveres de la cámara, cargar los retrovisores y llevarlos al cementerio. Finalmente la fosa ya estaba lista. Por ejemplo, en la primera sepultada yo tengo bien presente que encontramos una fosa que estaba como hasta la mitad, y yo me acuerdo de eso porque yo me bajo para recibir los cadáveres de arriba. Yo empiezo a sentir que piso mal. Le estoy hablando de oscuridad absoluta. ¿Te das cuenta? Porque el tema era así. Se llegaba, se acomodaban los móviles y se apagaba la luz. Y cuando decíamos, bueno, ahora vamos, se prendían las luces y se empezaba a descargar. ¿Y qué pasó? Dice Entonces que... cuando yo bajo, empiezo a pisar y yo noto que hay cuerpos abajo. Entonces le digo, no, paren, porque me voy a caer acá. Y salgo. Entonces uno de los del Mauricio justamente me dice, ¿qué es lo que pasa? No, le digo, hay cuerpos allá abajo. Pero esos cuerpos, disculpen, que usted pisaba, ¿estaban tapados o estaba pisando los cuerpos? Semi tapados, pero en la oscuridad uno no los veía. Entonces los sentía en los pies. Pero esos cuerpos, por ejemplo, no los habían llevado, esos que usted vio y que pisaban, no los habían llevado ustedes. No eran nuestros. No, ¿Esos no eran de ustedes? No eran nuestros. Venían por otra vía, no habían pasado por la morgue, digamos. No eran nuestros, no habían pasado por la morgue. Minuciosa y tremenda descripción de este trabajador de la morgue provincial. Tremendo. ¿No? El morguero Caro dio uno de los testimonios más impresionantes porque él hasta con naturalidad describe cómo en la morgue empiezan a ver cuerpos y cuerpos y cuerpos apilados, todos perforados, y describe, bueno, cuestiones realmente escabrosas de descomposición de los cuerpos y cómo ya no daban abasto y estaban desesperados, y los traslados a la fosa, al cementerio San Vicente, y cómo ellos, los morgueros de aquí, le escriben una carta. Hay un documental fantástico de Eugenia Monti y de Liliana Raya, que se los recomiendo, señor presidente, donde los morgueros le escriben una carta con toda ingenuidad e inocencia al presidente Videla, pidiéndole por toda esta situación. Por lo tanto, un testimonio brutal sobre, claro, no entraban todos en las fosas comunes. Y a muchos que mataban en la vía pública y los perforaban, por ejemplo, en estos enfrentamientos fraguados, los llevaban a la morgue. Y esto nos trae también y nos da el pie para charlar sobre Hilda Flora Palacios, del cual es la única víctima de este juicio que se recuperaron sus restos. Exactamente, año 2002 declararon en este juicio sus hijas, testimonios también tremendos, al igual que los familiares de Cardoso y de Lajas. Bueno, fueron muy pocos los restos que se encontraron, con un fantástico trabajo del equipo argentino de antropología forense. Cuando comienza a trabajar el equipo argentino, bueno, se logran recuperar restos importantes, y los últimos, si mal no recuerdo, en la Ochoa, en la zona de La Perla, cerca de la casa de descanso del genocida Menéndez, de 4 estudiantes, que son los únicos restos que por ahora se pudieron recuperar, muy poco, pero bueno, para que las familias pudieran cerrar, intentar completar un ciclo, ¿no? ¿Qué pasó con La Perla cuando concluyó la dictadura militar, Jorge? Bueno, eso después fue usado por los militares, hasta que finalmente, ya mucho tiempo después, fue restituido al gobierno nacional y bueno, se terminó convirtiendo en lo que tenía que ser, un centro para la memoria. Por eso, bueno, creo que era el presidente Néstor Kirchner, ¿no? Que incluso había venido el presidente, no recuerdo bien el año, un sábado con una lluvia impresionante, un acto hermoso en La Perla. Bueno, allí quedó inaugurado como centro de la memoria, y afortunadamente mucha gente ha trabajado muy duro durante todos estos años para reconstruir las historias. Y por eso es tan importante, y esto se lo digo a los padres, a los abuelos y a los jóvenes estudiantes, la posibilidad de acercarse para conocer ese lugar en el que tantos jóvenes fueron torturados de una manera tan atroz
y, digo, para decirlo románticamente, dieron sus vidas porque en definitiva se las quitaron. Fui detenida cerca de la avenida Fuerza Aérea. Yo estaba sentada en una plaza. De golpe se acerca alguien acompañado. Y cuando pasa al lado mío, saca una pistola y me apunta en la cabeza. Cuando me tiran al piso, me dicen: perdiste, nena. Me suben a un auto, me bajan también, o sea, con los ojos vendados o tabicada, no sé, o con capucha, me sientan en una oficina. Me comienzan a sacar la ropa. Barreiro me arranca una cruz que tengo puesta en el cuello. Entonces le pido que no me la saque, que es de mi mamá. Y me dice: la única cruz que vas a llevar es la que te voy a dar por el resto de tus días. Yo en realidad no sé si sentí miedo o terror. Lo que sí sentía era una terrible vergüenza de estar desnuda ahí adelante, porque había mucha gente. Y de golpe siento un golpe muy fuerte, algo en el estómago, golpes, y de repente me vi en una cama atada, que le pedí que me mataran, que no me hicieran eso, que por favor me mataran. Después que fue liberada, ¿recuerda si fue molestada o seguida por personal de La Perla y en su caso, por quiénes? Después que salí de La Perla, yo me dediqué con mi marido a hacer una vida totalmente diferente. Formé una familia y traté absurdamente de borrar esto, y a pesar siempre alguien o llamaba por teléfono o enviaba una carta, amenazas. Es decir, no nos dejaron en paz. Yo inclusive tengo una carta de amenaza que creo que la traje. Señor presidente, solicito si puede exhibir la carta, si la tiene. ¿Usted tiene la carta? ¿La puede exhibir? Está dirigida a su esposo, digamos, el nombre de su esposo. La carta está escrita a máquina, perdón. Andrés Remondegui, alias Chacho, responsable JUP Montonero. María Victoria Yoca, alias Sofía, responsable JG PRT-ERP. Queridos amigos, Chacho y Sofía, próximo a celebrarse el Día del Amigo, no queríamos dejar pasar esta ocasión, más aún con una amistad de 20 años, y decirles a los dos que están siempre en nuestra mente y hoy más que nunca. Queremos, al igual que sus hijos, se cuiden mucho la salud, sobre todo ustedes, porque ya no tienen una edad adecuada para andar corriendo. Sigan como hasta ahora, pero cuidado que estamos en todas partes, atentos y vigilantes. Ya pronto verán cómo a otros los va a alcanzar el brazo de la justicia popular, como dirían ustedes en los años 70. Nos despedimos con el saludo revolucionario de aquella época: Perón o muerte, y a Bompla, a vencer o morir por la Argentina.
Pienso en el testimonio de María Victoria Roca y todo lo que dice y también lo que se escucha y lo que se siente en sus expresiones. Se sacó una mochila muy grande, parece, en ese momento y lo hacía frente a quienes fueron sus captores y torturadores. ¿Y quién era Vega, por ejemplo, que también estaba sentado allí en el banquillo de los acusados? Perdón, hay que reivindicar, destacar el testimonio valiente de todas estas víctimas. Gracias a ellos, que fueron incluso maltratados después ya en democracia, podemos reconstruir lo que realmente pasó con el terrorismo de Estado en Argentina y saber, entre otros, quién fue Vega. También otro integrante de la patota fue condenado en este caso a 18 años de prisión, pero era otro de los que estaba allí en el campo de concentración y de los que participaba de todo, porque todos participaban de todo. Todos participaban de todo. Todos tenían las manos manchadas de sangre inocente. Todos, absolutamente todos. Y todos se fueron, los que murieron ya y los que están todavía. Barreiro, por ejemplo, a propósito del testimonio de María Victoria Roca. Barreiro también fue jefe de La Perla, tremendo. En este juicio no estaba, tampoco Vergés. Iban a ser juzgados y condenados después en La Perla. Pero todos hicieron de todo. Todos hicieron de todo. Lo que no tenemos, Jorge, es una imagen de Brandalisis. No. Que es una de las víctimas y casi que se conoce como así la causa, ¿verdad? Exactamente, inicialmente, después cuando se derogan las leyes de impunidad, se pasa a ser, ya pasa a llamarse Menéndez. Y en relación a Barreiro se vanagloriaba del método criollo de tortura, porque los militares argentinos y los civiles fueron entrenados por militares franceses que venían de la llamada Guerra de Guerrillas de Argelia, y también en la Escuela de las Américas por los Estados Unidos, por lo tanto venían con todo un repertorio de torturas. Pero aquí, decía Barreiro, nosotros inventamos torturas propias. Por ejemplo, la botella con la arena, los riñones. Es así que muchísimos secuestrados, como por ejemplo el Negro Honores o el Tero Valverde, murieron en la cuadra con los riñones reventados. Y son testimonios muy crueles y muy duros. Esto pasó en Argentina. Por eso los sobrevivientes, la mayoría de los sobrevivientes han quedado con secuelas no solo emocionales, sino también físicas. Esto fue el terrorismo de Estado en Argentina, Miguel, y a esto le decimos todos los días, nunca más. Jorge, estamos llegando al final. Quiero que recuerdes aquel 24 de julio de 2008, donde se conoce la sentencia. Sensaciones y percepciones de lo que estaba por pasar y finalmente pasó en ese momento. Yo tengo la imagen de los abogados querellantes, de Claudio Oroz, de Fresneda, de los fiscales, bueno, en fin. Pero después de la lectura, cuando el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, va contando, va relatando el veredicto y la condena a prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez, y que se ordena que vaya a prisión común, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones. En los últimos años, lamentablemente, muchos de los genocidas se han beneficiado con prisiones domiciliarias. No se puede creer, pero esto ha pasado ahora. Pero en aquel momento la sensación era de justicia. Se hizo justicia. En Argentina se hizo justicia, a pesar del paso del tiempo, porque habían pasado muchos años de aquellas atrocidades. A pesar de todo, en Argentina pudimos lograr lo que no pudieron lograr ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Chile, ni en España. Y es un gran motivo de orgullo. Pueden pasar muchos años, pero somos capaces de hacer justicia y de contar la verdadera verdad, de matar la mentira y de decir todos los días, con mucha fuerza y para que nuestros niños y jóvenes lo conozcan de primera mano, de gritar muy fuerte, nunca más. En Argentina, este horror, nunca más. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable
de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Silencio, por favor, para que podamos continuar con la lectura del fallo. Menéndez, día D. Hoy finalmente, después de casi 2 meses de juicio, se sabrá la sentencia. Los jueces leerán el fallo de este proceso oral y público histórico. Realmente se vivieron momentos muy duros cuando los monitores que están frente a la gente que está golpada al ingreso de este Tribunal Federal apareció la imagen de Luciano Benjamín Menéndez. Estalló la gente por completo en un solo grito de asesino, asesino. Gritos contenidos por muchas décadas, una alegría que fue más allá de un simple festejo. Era el momento esperado, el desahogo, por los familiares de desaparecidos, por las víctimas, por una generación diezmada, por padres sin hijos, por hijos sin padres, por abuelas sin nietos. Están gritando Bower, es la unidad carcelaria dependiente del servicio penitenciario de la provincia, tal cual lo dijera el presidente del Tribunal Federal número 1, el doctor Jaime Díaz Gavier. Un veredicto que llenó de júbilo y satisfacción a los más de 3.000 manifestantes congregados en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Siento que se ha hecho justicia, que verdaderamente este genocida, represor como Luciano Benjamín Menéndez, se va a podrir en la cárcel como se merece. Y es que Argentina es el único país del cono sur latinoamericano que ya pasadas 3 décadas de la ola de dictaduras militares que lo azotaron, sigue llevando al banquillo a sus represores para que reciban su castigo.